Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, ya estamos en su programa Semillas de Fe y Esperanza, con el deseo de llegar hasta sus hogares, compartir este mensaje de salvación, compartir un mensaje de esperanza, sembrando siempre esas semillas que llevan fe y esperanza. Hoy llegamos a un día muy especial. Por eso que usted puede ver, me mira con mi camisa azul. Bueno, porque soy salvadoreño igual que usted. Somos guanacos, ¿verdad? A toda honra, como decimos. Aunque algunos nos llaman guanacos, haciéndolos burla, ¿verdad? Burlándose del salvadoreño. Sin embargo, nuestros colores, azul y blanco, lo llevamos en el alma, lo llevamos en el corazón. Por eso, la reflexión de este día, que siempre por este día nosotros compartimos con todos nuestros hermanos, es María íntimamente relacionada en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. María no puede quedar exenta, fuera, no puede quedar afuera. Tiene un lugar especial en la Sagrada Escritura. Hablar de la salvación, hablar de la redención, hablar de nuestro Señor Jesucristo, es hablar también de su Santísima Madre. Pues ahora hemos puesto una pequeña imagen donde María está con Jesús, Jesús niño. En el Evangelio de ahora que vamos a reflexionar, María está siempre al lado de su hijo, a los pies de su hijo. Cuando estaba pequeño, Jesús estaba a los pies de María. Era un niño, era indefenso, pero Dios, nuestro Señor, le dio, ¿verdad?, a una madre que iba a acompañar, una madre que iba a aconsejar, a educar, todo por el camino que Dios quería. Dios no iba a elegir una madre cualquiera para su hijo. Comprendamos eso. Para aquellas tantas personas que dicen lo contrario, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen lo contrario? ¿Cuántas personas critican al mismo Dios si fue Dios quien quiso elegir a la madre de su hijo amado, de una mujer que iba a estar a la altura, tan a la altura que la podemos ver ahora bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores? Así se le llama, Nuestra Señora de los Dolores. ¿Cómo la ve usted? Nuestra Señora de los Dolores es como una advocación que se le da a la Santísima Virgen María, porque ella sufrió los dolores, quizás, no sé si parecido, ahí no te puedo decir, la única mujer, la única hembra que puede decir es cierto o es mentira, es una madre de familia que trajo a su hijo al mundo y que se lo mataron después y lo enterró. ¿Por qué digo esto? Porque la Santísima Virgen María padeció los dolores de parto, como toda mamá, como toda mujer que iba a dar a luz un hijo. Si no fuese así, no lo dijera la Sagrada Escritura. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, va a decir que cuando a María le llegó el momento de dar a luz, no encontraban alojamiento. Llegó el momento
y no encontraban el lugar. El momento llegó, pero el lugar no estaba. El lugar se lo cerraba, las puertas se las cerraba, no había alojamiento, no había un cuartito, no había una habitación, no había una tienda, casa de campaña, como se llamaba en aquel tiempo. Y los dolores los sufrió. Hoy imaginémonos a esa mujer, a una madre de familia, que después de haber sufrido los dolores de parto, le matan a su hijo y tiene que irlo a recoger, tiene que irlo a levantar con sus manos, tiene que ir a abrazarlo, a estrecharlo entre su pecho, entre sus brazos, cuando está viendo que lo están matando, lo están crucificando, le están poniendo clavos entre sus manos y lo están martillando, le ponen clavo entre sus pies y se lo amartillan, le traspasan con la lanza su costado. ¿Acaso no una madre de familia, hermano, va a sufrir en carne propia ese dolor? ¿Acaso no es ser humano? ¿Acaso no es carne? ¿No es sentimiento? Por eso mismo, comprendamos nosotros, queridos hermanos, el dolor que pudo haber sufrido. No que pudo, que sufrió la Santísima Virgen María. Hoy la recordamos bajo la advocación esta, Nuestra Señora de los Dolores. Esta advocación es una advocación que algunos, incluso en sus parroquias, la están venerando, le están rindiendo honores, la están recordando. Por ejemplo, ahorita se me viene a la memoria una parroquia que se llama Nuestra Señora de los Dolores. Aquí en Sonsonate hay una parroquia de esa, está de fiesta. Pero ahora quiero relacionar, para que me comprendas, lo que sintió Jesús en su vida carnal humana, que también lo sintió su madre. Te invito a que abras tu Sagrada Biblia en la carta a los Hebreos. Carta o libro, ¿verdad? Ahí sí no te puedo yo ahorita dar una respuesta clara, porque incluso hasta los mismos biblistas están con esa cuestión ahí, ¿verdad? Que no se sabe quién escribió esta carta. Sea anónima, o la escribió Pablo, o la escribió Apolo, pero nosotros la conocemos por carta. Capítulo 5, versículo del 7 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante su vida mortal, Jesús está refiriendo acá. Sí, el mismo texto. Durante su vida mortal, Cristo dirigió peticiones, súplicas, con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Mira qué interesante. Aprendió a obedecer. Así alcanzó la perfección. Alcanzó la perfección. Y llegó a ser para cuantos le obedecen. Escucha. Y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos ahorita ante una lectura que muy pocas veces se lee, muy pocas veces se comenta, muy pocas veces
se reflexiona. Hoy la podemos nosotros, reflexionar desde el punto de vista de dolor. Que siendo humano, siendo carne, siendo materia, sintió lo que nosotros los seres humanos sentimos. ¿Entiendes? Sintió lo que cada uno de nosotros llegamos a sentir. ¿Cómo así, hermano Marvin? Si Jesús era Dios. Claro que Jesús era Dios. Pero, siendo Dios, Él nos enseña a cómo debe de comportarse un hijo obediente, un hijo educado. Así de claro. La pregunta ahora sería, ¿por qué estamos relacionando a Jesús con María? ¿Qué tiene que ver ese misterio? ¿Por qué le llamamos misterio? Recuerda lo que dije al principio. María Santísima, en su vida humana, lloró, botó lágrimas de dolor, de sentimiento, al ver cómo destruía, mataban, burlándose de su hijo. Ella era humana, como tú y yo, sentimos el dolor. Yo ya enterré a mi mamá. Al menos ese ejemplo yo les puedo poner como testigo, testimonio. En el caso de mi papá, pues fue distinto. De hecho, la mayoría de personas dicen incluso que duele más la partida de la madre que un padre. Yo eso lo puedo afirmar ahorita porque lastimosamente no tuve a mi papá toda la vida conmigo, ¿verdad? Jugando conmigo, platicando conmigo, educándome, orientándome y hasta castigándome, ¿no? Puesto que algunos saben ustedes que él nos abandonó, ¿verdad? A mi mamá y a mis hermanas. Entonces, pero cuando mi mamá muere, sentí eso duro que se siente en el pecho, trancado en la garganta. Querer llorar y no poder. Querer gritar y no poder. Solo te pongo un ejemplo porque si tú has sentido en carne propia la despedida, la muerte de un padre, de una madre, de un hijo, que supuestamente dicen que es más duro enterrar a un hijo porque es propio. ¿Cómo crees que también María? María no era Dios. Si María no era robot, María no era androide, María no era piedra, María era mujer de sentimiento, de corazón noble y por lo tanto sintió el dolor al ver a su hijo colgado en aquella cruz. Y ya vamos a escuchar ese pasaje de la Biblia donde relaciona ese punto. Pero ahora termino con la parte de Jesús. Durante su vida mortal, su vida humana, en la sociedad, en Israel, Jerusalén, ¿verdad? Galilea, Judea, Cafarnaúm, Betsaida, aquellas comunidades que él anduvo misionando, evangelizando. Él dirigió, como todos nosotros, peticiones y súplicas a Dios. Él también suplicaba a Dios orando. Pedía a Dios. No porque él era Jesús, el Hijo de Dios. Él siempre reconocía ante su Padre su necesidad y luego su agradecimiento. Como humano que nos enseñó a ser obediente hasta la muerte, como nos dirá también el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Fue obediente hasta la muerte y recibió una cruz para salvarlo. El mismo Pablo nos lo va a decir que fue una cruz. Digo cruz porque aquí le va a creer usted a Pablo, que se convirtió al cristianismo, que aceptó el llamado, ni que no lo aceptó
por plena voluntad, sino por un poquito de obligación, presionado, ¿verdad? Cuando fue botado de aquel caballo, cuando aquella luz, la presencia de Dios, lo tumba, lo bota, él tiene que acceder. Y él dice, una cruz. Y los hermanos testigos de Jehová, ¿qué dicen? No, Jesús murió, así dicen ellos, no murió así, sino que ellos dicen, afirman que fue así. O sea, así, en un árbol, en un madero, un palo recto. Mientras que la escritura dice cruz. Aunque algunos textos dicen solo madero. Pero sabemos que el madero, porque era madera, era palo. Si también el palo cruzado, o sea, el horizontal, también es madera, es palo, es árbol. Pero he ahí, como dijo aquel, ¿verdad? He ahí la especulación, he ahí la terquedad, he ahí, etcétera. No puedo decir más. Lo que sí puedo decir es que nosotros podemos alcanzar salvación, estimados hermanos, si aprendemos a ser dóciles y especialmente obedientes al Señor. Oiga lo que dice acá. Aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. El sufrimiento muchas veces a nosotros, bueno, el día de ayer lo decíamos, que muchas veces el sufrimiento a nosotros nos hace perder la paciencia, nos hace impacientarnos, nos hace perder el milagro, nos hace perder el alma muchas veces también, hermanos. Por la paciencia podemos perder la salvación. Cuidado, cultivemos, sigamos, no nos olvidemos de la virtud de la paciencia. Y ahora también la obediencia. Así alcanzó la perfección el Señor, bajo la obediencia, bajo el respeto a su Padre Dios. Y llegó a ser para cuantos le obedecen, ¿ve? Él llegó a ser, por su obediencia a Dios, él ganó el privilegio, el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, el cielo para ti y para mí, si también le obedecemos a él. Te lo leo textualmente. Llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Causa de salvación eterna para los que le obedecen. Tú quieres entrar al cielo. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Queremos entrar al paraíso eterno. Obedezcámosle a su palabra. Obedezcámosle a su ley. Obedezcámosle al amor. Causa de salvación eterna. No estamos hablando, hermano, una causa nada más de oro, de plata. Conseguir nada más una insignia. Nosotros aquí bromeamos con los hermanos catequistas y coordinadores, ¿verdad? Y les decimos, ¿cómo estamos, tigre? Pero no voy a malinterpretar que tigre en un sentido vulgar. No tigre porque los tigres, ¿qué tienen los tigres? ¿Cuál es la ropa de los tigres? ¿Cuál es la forma de su piel? Rayas, ¿verdad? Rayados. Entonces, ustedes saben que el sargento, bueno, primero el cabo, ¿verdad? Cabo tiene una insignia. El sargento tiene otra insignia. El capitán, el coronel, etcétera. Cada uno va por rango. Entonces nosotros también, según el ministerio, el nombramiento que tengamos de la parroquia, así tenemos el ejemplo de rayas. Cuando decimos, este ya es un tigre rayado, es un tigre viejo. Mire, la jineta, decimos nosotros, la que le ponen aquí a los soldados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos por experiencia, por los grados, coordinador parroquial, coordinador sectorial, coordinador de una pastoral parroquial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las parroquias sabemos que hay catequistas en las comunidades, hay coordinador en las comunidades, hay subcoordinador, y el coordinador está por encima de los catequistas y el subcoordinador, ¿verdad? El coordinador con el subcoordinador tienen que saber trabajar juntos para guiar, acompañar a una comunidad. Pero esos coordinadores tienen un superior arriba de ellos, que es el párroco,
que es el sacerdote, el ministro. Y alrededor del padre, del párroco en la parroquia, hay coordinador de ministerios. Ministerio de evangelización, ministerio de catequesis, ministerio pastoral de jóvenes, pastoral de familia, pastoral de intercesión. Hay el movimiento de la renovación carismática, hay coordinador de la renovación carismática, la Legión de María, etcétera, etcétera. Cada uno. Entonces, tenemos que aprender también a ser obedientes para llegar a ser o a llegar a la talla que necesitamos para alcanzar salvación. ¿Qué dice usted? Si la Santísima Virgen María, hermano, no hubiese sido esa mujer valiente que ahora la encontramos en el Evangelio de San Juan, vamos ahora al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25. Escuche lo que nos dice. Para que volvamos a leer la frase cruz, el evangelista San Juan no dice un palo recto, nada más un palo, un asta, ¿sí? No, que dice cruz. Junto a la cruz de Jesús, la cruz está asociada con Jesús. Jesús está asociado a la cruz. No podemos nosotros creer en un Cristo solo de poder, de gloria, olvidando cómo adquirió la gloria. Que la gloria la gana, la adquiere sufriendo, abrazando, llevando, aceptando la cruz. María Santísima, de seguro que sabía esto, porque era lectora de la Sagrada Escritura en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo no existía la Sagrada Escritura como la tenemos ahora. Solo existía, ¿verdad?, la llamada el Torá, el libro de la ley, los libros que existían, por ejemplo, los proféticos, porque había pasado el tiempo profético de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Ella sabía hasta qué punto estaba predestinado su hijo amado, su hijo querido, su hijo de sus entrañas. Por lo tanto, me imagino que ella, pobre señora, todos los días, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación que iba viviendo su hijo, ella lo iba analizando. Y ella iba tratando de digerir. ¿Cómo es digerir esto, hermano? Te voy a explicar un poco. ¿Crees que eres eterno? ¿Que nunca vas a morir? ¿Verdad que no? ¿Crees que tus seres queridos nunca van a morir? Claro que no. De repente van a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque nadie está totalmente preparado para ver morir, para enterrar a un ser amado, un ser querido. Sin embargo, como cristianos, tenemos que vivir todos los días como que si mañana vamos a morir. Como que si pasado vamos a morir. Es decir, hermano, no me esté asustando. No, mi objetivo no es querer asustarla. Sino es esto. Que si nosotros viviéramos todos los días pensando en que mañana voy a morir, que pasado puedo morir, viviéramos una vida más sujeta a Dios, más llena de amor, más llena de compasión, más llena de misericordia para con los demás, más llena. Pero no, nosotros vivimos una vida como que nunca vamos a morir. Y es por eso, queridos hermanos, que de repente nos sorprende la muerte. Y es donde no podemos aceptarla, no podemos resignarlo. La Santísima Virgen María por eso fue valiente, por eso soportó. Aquí no dice la Biblia, me la imagino según las películas tradicionales sobre la tradición que nos enseña la iglesia, etcétera. Vemos a María llorar, vemos a María incluso caer hincada por no soportar, no aguantar ese dolor, esa amargura
esa espada doble filo. Por eso les digo que ella ya andaba premeditando todo. Porque recordemos, estamos en San Juan 19, crucificando a Jesús. Recuerda a María Santísima cuando andaba con el niño tiernito, lo llega a presentar al templo. Ella siempre una mujer cumplidora de la palabra de Dios, de la ley, lo llega a presentar al templo. Y allá un señor, un sabio llamado Simeón, le profetiza diciéndole: una espada atravesará tu alma. Estaba prediciendo que ella iba a sufrir en carne propia, iba a sentir como que una espada le traspasara el alma al ver cuando estaban matando a su hijo amado. Aunque sabía que era el Hijo de Dios, pero como humana que era, volvemos a reiterar eso, sentía el dolor ajeno. Ajeno digo, porque era el Dios mismo que estaban matando. Pero como ese Dios mismo tomó parte de su cuerpo, tomó parte de su sangre, tomó parte de sus células, entonces ella también sintió, porque era su hijo. Queridos hermanos, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María Santísima. Y también estaba su discípulo amado, San Juan, el que hoy mismo nos habla en el capítulo 19. Estaban los dos seres más queridos de Jesús, su madre por un lado y su discípulo amado. Solo faltaba el apóstol Pedro. Pero Pedro no andaba en ese momento y no estaba ahí. Pedro estaba llorando amargamente en ese momento porque él había traicionado, había negado a su amado maestro. Antes que se cumpliera, se consumara todo, antes de expirar, de morir, Jesucristo dijo las últimas palabras y fueron: María quedaba sola, quedaba abandonada, viuda completamente. Y para que la ley y para que el mismo Jesús, hecho Dios, no dejara a su madre abandonada a la ley, que le dieran muerte, porque era una maldición en aquel tiempo que una persona quedara totalmente viuda, abandonada. Si fuera varón, un niño, dijéramos, huérfano, ella quedaba como huérfana, viuda, pues se le dice a las ancianas, a las señoras. José ya no existía, José había muerto hasta esas alturas que estamos hablando. Y por eso Jesús no encuentra a nadie más perfecto para encargársela, para que la cuidara, para que la respetara, para que también la sostuviera económicamente, trabajara para ella y aprendiera también, porque él era el discípulo y apóstol más joven, el más inocente, el más inexperto. Necesitaba de los consejos de una madre, necesitaba de los consejos de una señora de experiencia, y quién mejor que la Santísima Virgen María. Y por eso, como dice el dicho, quedó el anillo correctamente en aquel dedo, como anillo al dedo. José no existía. Juan era el único discípulo que había acompañado a Jesús hasta la muerte, hasta la cruz. La valentía de Juan el evangelista. Siendo un joven, no le tuvo miedo a las lanzas. Siendo joven, no le tuvo miedo, hermano, a los guardias, a los soldados romanos, tan malos que eran aquellos hombres. Quizás hasta endrogados andaban, hermano, para no sentir cómo le daban muerte a una persona humana, a una persona inocente. Y la valentía de aquel joven y de aquella señora que nos demuestra que la Santísima Virgen María también está en las buenas y en las malas con su Hijo. Estuvo en los momentos de alegría con su Hijo, pero también lo acompañó en los momentos más difíciles de sufrimiento, de dolor y de lágrimas, donde se demuestra
la autenticidad del verdadero y auténtico cristiano testigo de Dios, la valentía. Y eso lo encontramos en nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ella no abandonó a su hijo. Ella lo acompañó hasta en el último momento de su vida. Estimados hermanos, qué bueno, qué alegría es compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema de formación espiritual. Hoy celebramos pues nuestra independencia patria. Hoy conmemoramos también 201 años, ¿verdad?, de independencia. También recordando a Nuestra Señora de los Dolores, la Santísima Virgen María. No olvidar que para llegar a ese puesto, a ese lugarcito donde ya ella goza con su Hijo amado, nos dijo la carta a los Hebreos, tenemos que aprender a obedecerle a Jesús para que Él nos lleve a su presencia. Fue un gusto acompañarles. Tu amigo y servidor, hermano en Cristo, Marvin Corado, les acompañó en esta nueva oportunidad. Bendiciones para todos. Hermano Germán, ¿ya vino? Ya la pata te quedó, mi hermano. Ahí lo veía de reojo que paseaba por ahí.